Iniciamos en comité esta sesión. Cuenta, por favor, señor secretario. Señor Presidente, ha llegado a la Secretaría una solicitud de la honorable senadora María José Gatica, por la que solicita que la comisión pueda invitar al general director de Carabineros, señor Ricardo Yáñez, con el fin de plantear el tema de la cobertura de salud en su institución. Y en segundo lugar, hay una comunicación del presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, doctor Carlos Marchán, con la que remite una carta abierta que fue enviada a la ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, para conocimiento de la comisión, la cual será enviada a los honorables senadores a sus correos electrónicos. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar la sesión escuchando en el orden inverso que estaba planeado para atender a nuestros invitados presenciales de la ONG Centro de Salud Integral PODES, Programa Tratante de la Obesidad y Reconstrucciones, y a la Coalición Chilena para el Estudio de la Obesidad. Están presentes el doctor Claudio Canales, en representación de la Coalición Chilena para el Estudio de la Obesidad, el doctor Francisco Pacheco, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, la señora Carolina Lillo, representante del conglomerado ONG Centro de Salud PODES, la señora Carolina Miranda, representante de la séptima región, la señora Sandra Araya, representante de la sexta región, doctora Pilar Troncoso, del Hospital Clínico Eloísa Díaz, y doctor Álvaro Cambara, cirujano plástico de la Asociación de Cirujanos de Chile. Expondrán entonces los doctores Canales y Pacheco, para efecto de la presentación en PPT. Y posteriormente, saludar al director nacional de FONASA. Encantado de saludarle, don Camilo Cid. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Senador. Vamos a tener esta primera parte de 25 o 30 minutos con el tema obesidad y ahí entramos con lo suyo, director de FONASA, para que nos tenga un poquito de paciencia. Muy bien, ningún problema. Perfecto. Entonces le pedimos a los representantes, doctor Canales y Pacheco, que puedan iniciar, por favor, su presentación. Ojalá dentro de los márgenes que tenemos, 20-25 minutos como máximo. Muy buenas tardes, honorable senador Juan Luis Castro, y por intermedio suyo a toda la Comisión de Salud por esta invitación. Básicamente, nosotros representamos a la Coalición Chilena para el Estudio de Obesidad. Somos 7 sociedades científicas que estamos trabajando juntos desde el año 2021 por todos los problemas que se han explayado en la sesión pasada, que tuvimos la oportunidad de verla, que son todo el tema epidemiológico que constituye la obesidad en Chile. El doctor Francisco Pacheco Bastías, él es presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, docente también de cirugía de la cátedra de la Universidad de Concepción, y mi nombre es Claudio Canales, yo represento a la Coalición de Sociedades Científicas y soy docente de la Universidad de Valparaíso. Esto solamente para reforzar lo que se habló en la sesión pasada, ¿cierto? Sabemos ya que el MinSal el 2013 hizo un gesto a través de una resolución para declarar la obesidad como una enfermedad. Esto ya no es un problema. También sabemos que en Chile 1 de cada 3 chilenos vive con obesidad y que es un importante problema de salud pública con gastos enormes al sistema. Eso y todos lo sabemos. Lo que hemos venido a presentar nosotros ahora básicamente son soluciones concretas en las cuales nosotros podemos participar y ayudar a mitigar todo esto. Han habido políticas de prevención en Chile, eso también se sabe, ¿cierto? Ampliamente se conoce, por ejemplo, el Elige Vivir Sano, el etiquetado, ¿cierto? El kiosco saludable, entre otros, que es importante seguir haciéndola, pero obviamente no han tenido el impacto que probablemente nosotros queremos que tengan. Este es el mapa de obesidad en Chile, bueno, conocido por todos, preocupante lo que pasa en Magallanes, pero el promedio se sabe que en rangos de obesidad y sobrepeso son 3/4 de la población chilena. ¿Sí? Las rojas, ¿cuáles serían exactamente? ¿En qué regiones son las rojas, para precisar? Magallanes, ¿cierto? En la región de Biobío, la región del Maule y Metropolitana. Metropolitana, Maule, Magallanes. ¿O'Higgins no? O'Higgins está en amarillo. Pelito por debajo. Ya. Sí. Pero estos son datos de la encuesta, pelito, por favor, de la encuesta nacional de salud del año 2016-2017. Ya, prosiga. Perfecto. ¿Cuál es la principal barrera? Es el estigma. Estamos con quórum.
Muchísimas gracias. En nombre de Dios y la patria. Perfecto. Continúe la sesión. Muchas gracias. ¿Cuál es la principal barrera que tenemos para hacer la prevención? El estigma. Mucha gente, incluso dentro del personal de salud, tenemos impregnado de que los pacientes que viven con obesidad son una enfermedad que se trajeron a sí mismos, que por no moverse o no cerrar la boca tuvieron esa condición. Eso es totalmente estigmático, hay antecedentes genéticos ahora que avalan la enfermedad y esto es mucho más complejo. Entonces nuestra principal prevención tiene que ir a la capacitación del propio personal de salud. Hemos sido nosotros los culpables a veces de que los pacientes se alejen de las oportunidades de tratamiento y hay estudios incluso que indican de que esto aumenta la mortalidad porque los pacientes no buscan acceso. Entonces una buena forma y barata para empezar es combatir el estigma y capacitar al personal de salud. Cosa que nosotros empezamos ya a trabajar en este tenor. Las 7 sociedades científicas hicimos una development de las guías canadienses. Ustedes se preguntarán por qué. Las guías de Canadá es uno de los textos más amplios en el mundo científico con respecto a guías de práctica clínica de obesidad. Tiene una revisión sistemática de más de 500.000 artículos y habla desde medidas de prevención, tratamiento, etcétera. Es muy completa. Entonces la coalición chilena se constituyó con 58 autores, académicos y profesionales de todo el país. Hicimos 18 capítulos con el método GRADE, puesto que el Ministerio de Salud de Chile exige que este sea el método con el cual se puedan hacer futuras guías de práctica clínica. Por eso lo hicimos en esa dirección. Se hizo una adaptación del texto original canadiense y ustedes lo pueden encontrar en esa página web. Las guías tienen 3 interlocutores, que son los propios pacientes, el personal de salud y las personas que toman decisiones. Así que están al alcance de todos. Está orientada, ¿cierto?, a personas que con obesidad, a sus familias, y esta actualización refleja los avances en epidemiología, causas, evaluación, prevención y tratamiento. Entonces esto es algo que ya está hecho, nosotros queremos ofrecerlo al Ministerio de Salud, nos gustaría que nos hicieran, ojalá, las conexiones pertinentes, sabemos que es con ETESA principalmente que tenemos que trabajar y esto es una forma muy importante con la cual nosotros creemos que la coalición puede ayudar. Esta guía está publicada en la revista Medway desde noviembre del año pasado, se puede descargar y está el resumen de dichos capítulos y también está en la net. Para todo. ¿Ya? Se habla de ciencia, de epidemiología, de prevención, evaluación, ¿cierto?, terapia nutricional, etcétera. Muy completo documento. Existen herramientas como esta. El IMC ya está pasado de moda. ¿Ya? Lo más importante es ver desde un punto de vista multidisciplinario cuáles son los pacientes que además, por su condición de obesidad, tengan enfermedades asociadas y probablemente ellos van a ser el grupo donde vamos a tener que concentrarnos en un primer lugar. Entonces existen herramientas para eso. Si nos vamos a Chile, ¿cuáles son los estudios que tenemos en población chilena? Básicamente los más importantes que están relacionados con la cirugía bariátrica y los costos asociados, ¿cierto?, costo-beneficio, son 3. Uno, ustedes lo conocen muy bien, que el ex subsecretario Cuadrado participó, ¿cierto?, que es en los costos de obesidad en Chile hasta el año 2030. Se estimó que el año 2016 se gastó el 0,5% del PIB y esta cifra es casi impronunciable. Entre el 2010 y el 2030, la atención en salud en causas de la obesidad directas e indirectas va a ascender a 455.000 millones de pesos anuales. O sea, es una cantidad donde nosotros podemos perfectamente ocasionar ahorros e impacto en ese gasto importante que va a ser para el Estado. Hay análisis de costo-beneficios, también tenemos en población chilena. Se ha hecho un análisis de costo de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad, ¿cierto?, FONASA y SAPRE, y se han incluido costos, ¿cierto?, como el periodo de recuperación, las licencias, el ausentismo laboral, etcétera. Y en sintonía con la literatura internacional sabemos que el grupo que tiene mayor impacto con las medidas de tratamiento son pacientes diabéticos principalmente y pacientes que tienen hipertensión arterial. Y en Chile no es muy distinto. Si uno va a este grupo, obviamente va a tener ahorro. Más todo el resto de las enfermedades asociadas, incluso la insuficiencia renal. Si vemos la remisión en diabéticos e hipertensos en FONASA y SAPRE, en ambos grupos los gastos y los ahorros anuales también son considerables. O sea, Chile no es la excepción y en otras partes del mundo se hace igual. La cirugía bariátrica disminuye múltiples gastos futuros en pacientes con obesidad, ¿cierto? Tiene un impacto en los dos sistemas, ISAPRE y FONASA, y los resultados incluso son conservadores, porque acá no se consideró, por ejemplo, la artrosis u otras enfermedades, sino que se concentró en donde se produce el mayor ahorro. Tradicionalmente en Chile se hacían 8.000 cirugías bariátricas, más o menos desde el 2012. ¿Ya? Esto principalmente eran pacientes del área privada y FONASA que podían pagarlas, más del 90%. Esto ha cambiado porque desde marzo del año pasado existe el PAD de cirugía bariátrica,
lo que disparó los procedimientos a 13.000 casos, y creemos que el sistema puede dar hasta 13.000 casos al año, ¿sí? Al año, correcto, de 8.000 a 13.000, y nosotros vamos a generar la data que sea necesaria para ver los beneficios que ha traído esto al sistema y cómo podría incluso mejorar y agregar más alternativas de tratamiento. Si queremos hacer, esto lo solicitamos por ley de transparencia del FONASA, uno ve qué pacientes se atendieron en el hospital público el año pasado, o sea que hospitales que ya tenían un programa de obesidad antes del PAD, ahí estamos al debe. Los pacientes FONASA que no pueden acceder a un PAD no alcanzaron a ser más del 3%, como en los prestadores metropolitanos. Entonces, sabemos que acá hay una brecha importante que puede ser incluso mejorada en el sistema de la red pública. Y el tercer estudio es la capacidad que tiene el sistema para aumentar. Se estima más o menos que el sistema puede aumentar a 19.500 procedimientos sin afectar otras cirugías como cáncer o vesículas o hernias, etcétera. Así que existe una brecha importante y creemos que es discriminatorio para algún grupo de la población, sobre todo FONASA, que no puede acceder a estos beneficios. ¿Cuál es la propuesta estratégica? Y con esto voy a terminar. Capacitación al personal de salud de la red, con especial énfasis en la atención primaria, ¿cierto? Optimizar la importancia del manejo integral de la obesidad en las carreras del área de la salud, en las mallas curriculares. Se nos enseña muy poco de nutrición y de obesidad en las mallas curriculares. Esto va a tener un efecto a largo plazo, pero nosotros creemos que hay que empezar ahora. Diseminar las guías de práctica clínica, ojalá en colaboración con el MinSal. Esto va a traer una importante capacitación para los pacientes y para la atención primaria. Y en el tratamiento integral, como ya sabemos, la prevención ha jugado un rol, pero ya es hora de ir a la acción. El tratamiento médico quirúrgico, identificando aquellos grupos que más se benefician con los pilares del tratamiento de la obesidad, que son básicamente el multidisciplinario, la salud mental, el tratamiento farmacológico y la cirugía. Colaborar con el FONASA en la fiscalización del uso adecuado del PAD bariátrico vigente. Nosotros tenemos un comité de acreditación y registro que queremos ver todos nuestros cirujanos y equipos multidisciplinarios de Chile que estén haciendo bien las cosas, que tengan un correcto seguimiento, que los pacientes estén tomando sus vitaminas y que no sea solamente cirugía. Nosotros queremos colaborar con el FONASA para poder ayudar a esta fiscalización. Estamos generando data y estudios en relación a los impactos de los tratamientos, como el PAD y la prevención, la coalición y las guías clínicas, ¿cierto? Mantener una sincronizada y estrecha relación con las autoridades y posicionarnos como referentes científicos. En nuestra sociedad hay más de 1.500 profesionales de todas las áreas. Apoyo parlamentario para que las guías ya elaboradas sean acogidas parcial o totalmente por el MinSal, ¿cierto? Existen herramientas clínicas para identificar qué grupos se benefician de las terapias y que además traen consigo un ahorro sustancial al sistema, que eso es lo que queremos lograr. La clave de esto siempre es el trabajo en equipo, teniendo al paciente en el centro. Y bueno, es una foto del lanzamiento de la guía que fue en noviembre del año pasado en el Hospital Sotero del Río, que es la comuna de Puente Alto, que es una de las que tiene más índices de obesidad en Chile. Bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Canales. Podemos hacer las preguntas. Déjenos la presentación, déjenos el artículo. Hay un artículo que usted mostró al principio, un artículo norteamericano. ¿Ese? Y la guía clínica, no, antes. De la guía, ¿no? Antes. Ese. Ese es el artículo. Ese estudio, déjelo. La publicación chilena. Ya. Y la guía clínica, la GPC. Ya. Hay un link ahí. Eso para tenerlo muy bien. Le ofrece la palabra al doctor Pacheco, por favor, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad de participar de este importante evento, donde podemos discutir un tema que ya se ha mencionado bastantes veces, la importancia que tiene. Yo solamente quiero resumir que, a pesar de que el doctor Canales y yo somos cirujanos, representamos a 7 sociedades científicas donde trabajamos con grupos multidisciplinarios. Ya la obesidad como enfermedad crónica hay que entenderlo como un continuo, donde no solamente tiene el tratamiento de la cirugía, esto parte de la prevención, parte de los tratamientos médicos, parte de cambiar hábitos, parte de un montón de cosas. Y como dice el doctor Canales, el estigma ha sido una barrera súper importante, sobre todo en nosotros, los profesionales de la salud. Tenemos que modificar la cultura que hay con respecto a este tema, y lo que nosotros queremos colaborar y a solicitar que se nos escuche es porque creemos que traemos desde la academia algunas instancias de solución. Esta guía clínica es un trabajo de más de 2 años con la metodología que hoy día nuestro ministerio exige para que el documento sea del nivel adecuado, como para que sea utilizado tanto por los pacientes, por los profesionales y por aquellos que toman decisiones en salud, o sea, los que están sentados en esta mesa. ¿Ya? Esta guía, nosotros estamos en un plan de diseminación, ya fue publicada.
y nos gustaría que esta guía pudiera ser acogida total o parcialmente por el Ministerio. En esa etapa estamos nosotros y probablemente ustedes nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, para que el Ministerio la reciba, la revise y vea si cumple con todas las exigencias que el Ministerio tiene que poner. Eso está correcto. Queremos que se sienta y que sea palpable que la obesidad no la vamos a solucionar solo con cirugía. La cirugía es el evento final a aquellos pacientes que ya están enfermos y que la prevención llegó tarde. Idealmente la prevención debería ser el pilar de todo esto. Pero hoy día las cifras dicen que a pesar de todas las políticas públicas, que además como son políticas de prevención, hay que evaluarlas a 20 o 30 años, y estas llevamos 10, 15 máximo, ¿ya? La encuesta nacional de salud ha ido aumentando. Me voy a fijar solamente en el índice de obesidad mórbida, que es el más duro de todos, y hemos duplicado nuestros pacientes con obesidad mórbida en los últimos 10 años. O sea, nosotros partimos con 300.000 obesos mórbidos en Chile. De hecho, hay una ONG que se llama así, que es una ONG de pacientes que trabaja con nosotros, y hoy día este número va en 600.000. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, nosotros preferimos ver el vaso medio lleno. Probablemente los números serían mucho peores si es que no hubiesen estas políticas de salud. Pero como se conversó en la reunión pasada, hay que reforzarlas, hay que reflotarlas, hay que darle más importancia. Esto tiene que ser un tema transversal, no es un tema solamente médico, es un tema de todo el mundo que trabaja en el área de la salud, y nosotros lo que queremos es mostrar que estamos organizados. Como dijo el doctor Canales, somos entre 1.500 y 1.800 profesionales, donde no solamente hay médicos, hay nutricionistas, hay psicólogos, hay kinesiólogos, hay enfermeras, hay personal paramédico, que estamos educándonos. Hoy día, de hecho, nosotros estamos inaugurando hoy día el Congreso Nacional, pero nosotros consideramos que esta instancia vale la pena y nos devolvimos de Puerto Varas para estar en esta presentación. Y hoy día se están haciendo presentaciones con invitados internacionales, más de 400 asistentes, ¿no es cierto?, todos preocupados del tema. Y queremos colaborar con nuestro granito de arena a través de las guías clínicas, a través de la buena realización del PAT. Hoy día estamos en la mirada de Latinoamérica, porque somos el primer país que en forma estatal ofrece un tratamiento para los pacientes del sistema público para la obesidad, y eso ha sido un tremendo impacto. Y hay muchos países que nos preguntan cómo lo hicimos porque nos quieren copiar, ¿ya? Pero ese instrumento del PAT tenemos que cuidarlo. Es un instrumento que ha permitido que muchos pacientes que estaban en listas de espera de años y años, y no olvidemos que en la pandemia las primeras cirugías que se suspendieron fueron las cirugías bariátricas. Entonces, hoy día estamos operando pacientes en promedio más añosos, en promedio con mayor índice de diabetes, en promedio con mayor índice de hipertensión, ya gracias a este instrumento y a esta herramienta, que estaban en una lista de espera de años y años. Y eso es lo que nosotros queremos incentivar, queremos colaborar, queremos ayudar. Creemos que las sociedades científicas tenemos algo que decir y aportar al sistema, y esa es la intención de estar aquí conversando, discutiendo y presentando sobre la mesa las ofertas o las propuestas que tiene el doctor Canales, que ya están en desarrollo y las hemos trabajado los últimos 2 años. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, antes de iniciar la ronda de preguntas, dejarle planteado un par de cosas de la presentación que ustedes hicieron. Si pudieran graficar de mejor manera si es que ya está obsoleto el IMC, el índice de masa corporal, por otro guarismo, que ustedes lo pudieran indicar, porque en general se usa bastante. El nivel de seguridad que tiene la impedanciometría como método, ¿verdad?, de precisión de distribución de las grasas, qué sé yo. El carácter inflamatorio del proceso metabólico, del sobrepeso y la obesidad, y los factores que están coadyuvando, me refiero al alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, sobre ese proceso inflamatorio. El sobreuso de medicamentos que hoy día la población no distingue y los busca compulsivamente, tipo fentermina, tipo Ozempic, tipo metformina en el caso de los resistentes a insulina. ¿Qué es lo que ustedes ven respecto al uso indiscriminado sin indicación de esto? Y por último, respecto de la cirugía bariátrica que ustedes hacen, porque ustedes tienen gran experiencia en esto, ¿se están respetando las indicaciones? Porque hoy día hay un factor de presión social y la persona, si logra tener el dinero, vía FONASA, PAT, va. ¿Las indicaciones se han respetado internacionalmente en Chile también? ¿Cuáles son las técnicas? Porque conocimos el bypass, distintos modos de cirugía. Las recaídas que ustedes han observado en el tiempo y en qué tipo de personas, recaídas de la cirugía, y cómo los hábitos
y el contexto que rodea a ese paciente influye o no en el éxito de una operación. Porque hoy día hay una corriente, yo diría, de exitismo de gente que dice, yo me opero como sea porque yo ya no doy más. Uno conoce a muchos, todos conocemos a muchos operados felices, y dejan de estar felices en el tiempo porque recaen en ciertas prácticas o ciertos hábitos o cierta alimentación que al final termina todo frustrado. Entonces me gustaría que sobre cirugía bariátrica ustedes también pusieran la pelota al piso y nos dijeran exactamente las virtudes y los problemas que ha traído en el curso del tiempo. Senador Chaguán. Presidente, señalar que acá este tema tenemos que enfrentarlo de manera holística. Chile efectivamente tiene las tasas de obesidad más altas de nuestros niños, niñas y adolescentes en América Latina y en el mundo. Pero adicionalmente a aquello tenemos que combatir el sedentarismo. Los rangos de sedentarismo antes de la institucionalidad del eje vivir sano, o elige vivir sano, mostraban que teníamos un 90% de sedentarismo que se ha ido bajando alrededor del 80 y algo. Pero por supuesto que estamos en una situación bastante crítica. Los temas que hacen relación con los hábitos, que hoy día nos tienen en una situación bastante crítica en las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de hipertensión arterial, tenemos también todo lo que dice relación particularmente con los ACV, los accidentes cerebrovasculares. Tenemos entre 32.000 y 36.000 accidentes cerebrovasculares en el año, es un tema del cual hay que hacerse cargo. O temas que dicen relación también con los altos índices de algunos cánceres, que efectivamente tienen impacto fundamentalmente en los hábitos de alimentación y particularmente en cómo somos capaces de consumir alimentos inflamatorios versus la dieta desinflamatoria, que es la que debiéramos promover. Y también es un tema, yo diría, de la mayor importancia. Y adicionalmente, nosotros estamos tratando de promover un proyecto para que tengamos 1 hora de educación física todos los días, al iniciar la jornada de la educación primaria y secundaria. Es un proyecto que fue aprobado por la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, y que está desde el año 2018 esperando en la Comisión de Hacienda, 2018. Y claramente esto produce un efecto muy importante. Primero, por el factor neurotrófico. El factor neurotrófico es clave, porque efectivamente produce la posibilidad de desplegar todas las hormonas y las sustancias que nos permiten mantener equilibrio, entre ellos, por supuesto, y que nos van a permitir mantener los equilibrios necesarios. Además, influye en la capacidad cognitiva por el tema de la plasticidad cerebral. Pero además nos permiten efectivamente ir abandonando los abusos, porque también los hábitos alimenticios dicen relación con otro tema, porque nosotros somos personas en que nuestras proyecciones son holísticas, acá somos multidimensionales, y las personas muchas veces comen más porque tienen efectivamente temas de ansiedad, temas de salud mental. 50.000 niños están en lista de espera para atención psiquiátrica o psicológica. Tenemos un problema de desapego que también se expresa fundamentalmente en las comidas. ¿Y qué pasa? Tenemos una cantidad de neuronas alojadas en nuestro estómago que efectivamente comer produce satisfacción, Entonces, tenemos un problema que yo diría que es holística. Entonces, el problema es que como hemos enfrentado los temas de salud han sido erróneos. Hemos enfrentado la salud de manera parcelada. Acá lo que necesitamos tener es personas que tengan todo el potencial del desarrollo. Por lo menos lo que estamos promoviendo nosotros es de temprana edad, apego. Lo que se haga o no se haga en los primeros 4 años de vida es clave para los efectos de establecer diferencias desde el punto de vista cognitivo. O sea, tener acceso a educación prebásica o el kinder es clave, y ahí comienzan a generarse todas y cada una de las diferencias. Atención psicológica es clave. Que Chile sea el país con mayores índices de suicidio en niños, niñas y adolescentes, al igual que Corea del Sur, habla efectivamente, es la segunda causa de muerte en niños, niñas y adolescentes. Es la segunda causa de muerte, o sea, tenemos el segundo índice de mayores suicidios en las personas mayores en América Latina. Eso habla de una cultura del desapego completo, y donde efectivamente los temas que dicen relación también con la obesidad, con los hábitos, porque seamos un país que tiene los más altos índices de consumo de psicotrópicos, que tengamos el país con mayores índices de
abuso de sustancias ilícitas, que tengamos el mayor consumo de alcohol y droga, habla que efectivamente tenemos un problema. Y además, las políticas públicas no dialogan. Y cuando las políticas públicas no dialogan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ración de la Junji? ¿Qué pasa con...? Entonces tenemos un problema estructural, porque este tema no ha sido desarrollado como una política de Estado. Entonces, no le estoy restando importancia, esta es la importancia mayúscula. Pero estamos de nuevo abordando las consecuencias y no la causa. La consecuencia hay que abordarla. De hecho, nosotros hemos sido, los que estamos acá, los que hemos estado levantando el presupuesto para Guatita Adelantal, y fuimos los que logramos sacarlo adelante y lo logramos poner en la ley de presupuesto. Estuvimos trabajando con las 3 organizaciones, porque son 3 distintas, con celos de cada una respecto a cómo se administraba el recurso y respecto de dónde estaban las prioridades y quién operaba o quién no operaba. Bueno, logramos resolverlo y está establecido en un ítem en la ley de presupuesto y de año tras año se va incrementando. Pero vuelve a existir nuevamente las consecuencias, no las causas. Entonces, ¿yo por dónde partiría? Educación física en los colegios, educación primaria y secundaria, más arte, música, más capacidades, más respuesta a las atenciones psicológicas y psiquiátricas, porque tengamos ser el país con mayores índices de suicidio, habla que los jóvenes piden auxilio, ese auxilio no llega, y como no llega, finalmente tenemos una dificultad. En esta comisión está hace 8 años el proyecto de ley que presenté para poner atención preferente para niños, niñas y adolescentes que están en el Sename o que están hoy día en la nueva institucionalidad, porque es evidente, si tenemos 50.000 niñas que están 50.000 niños, niñas y adolescentes que están pidiendo auxilio y no reciben auxilio, tenemos un problema. Pero si además tenemos que la mitad de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por el Sename están delinquiendo, y de ellos además son reincidentes, es porque nunca tuvieron respuesta del sistema, nunca tuvieron respuesta del Estado. Entonces tenemos un problema estructural. Entonces, volviendo al tema inicial, lo que necesiten desde esta Comisión de Salud para enfrentar, aunque sean las consecuencias, para los efectos, porque una operación puede resolver efectivamente, si esto va acompañado de cambios de hábitos, puede resolver temas que dicen relación con el gasto en salud exponencial. Entonces, ¿qué estoy señalando yo? Que acá es necesario partir al revés. Alfabetización sanitaria, proyecto de ley de nuestra autoría presentado en esta comisión y esta comisión de Constitución, esperando que llegue alguien que se le ocurra que esto es importante. Los países que tienen alfabetización sanitaria muestran cuadros completamente distintos en mortalidad, en cuidados, incluso en consumo de alcohol y droga. Al menos saben a qué están expuestos. Ahí está, esperando que algún gobierno y algún ministerio decida tomar el tema desde el principio. Porque además, como tenemos gastos exponenciales, nunca vamos a tener capacidades presupuestarias para hacernos cargo de la salud, porque esta cuestión es exponencial. Salvo que tengamos un auge preventivo, también lo hemos planteado, auge preventivo, o sea, tener controles previos. Por eso sacamos adelante el proyecto de ley que establece las mamografías sin prescripción médica, ahora el examen el examen prostático sin prescripción médica, para que la gente empiece a hacerse controles. Pero si no hay conciencia del control, tenemos un problema. Si 1 de cada 4 mujeres no se hace el control de mamografía, estamos con problemas. Podemos tener todos los proyectos de ley, todos los instrumentos, pero si la gente no lo hace, salvo cuando logramos, porque yo fui autor también de las normas que establecieron restricción al consumo del tabaco y al alcohol, tolerancia cero al alcohol, o tolerancia cero al consumo de tabaco en lugares cerrados. Eso, con eso termino. Muy bien, entiendo. Pero por favor, lo que tenemos que hacer, presidente, es que estos temas tienen que estar en la agenda priorizada. Muy bien. Le ofrecemos la palabra, por favor, para que redondeen ustedes, que tenemos un segundo punto de tabla. Adelante. Voy a partir con las palabras del senador Chaguán. Yo creo que mencionó el tabaco, y hace 30, 40 años, fumar en cualquier parte, frente a los niños, en los aviones y los médicos en consulta, y cómo ha cambiado la cultura a través de leyes, pero no, las leyes son letras muertas si es que no va con un cambio cultural. Yo creo que algo parecido tiene que pasar con el tema de la obesidad. Tiene que haber leyes, pero también tiene que haber un cambio cultural que acompañen a todas estas letras que están en el diario oficial. Tratando de responder las interesantes y muy buenas preguntas del senador Castro,
obviamente las indicaciones para cirugía bariátrica nunca van a ser un 100%. Por eso nosotros como sociedad científica, después de haber conseguido las guías clínicas, después de haber compartido el trabajo con FONASA para haber llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, con el PAD FONASA, nuestro siguiente proyecto en marcha es el proyecto de acreditación y registro, el proyecto ARCO. Y eso significa tener a todos nuestros miembros socios absolutamente acreditados y con un registro en línea. Hemos pagado nosotros una base de datos, digamos, que es interactiva y está actualizada para poder saber mes a mes lo que están haciendo nuestros socios. Entonces, lo que nosotros queremos, y eso es lo que ofrecemos, es que durante el año 2023 el que sea miembro de la Sociedad Científica, ¿no es cierto?, de Cirugía Bariátrica y Metabólica cumpla con estos estándares. Y así como tenemos un comité de ética que ha sancionado a algunos colegas que no han cumplido estrictamente estos estándares, nosotros podemos dar fe de que los que pertenezcan a esta sociedad van a estar al amparo, ¿no es cierto?, de cumplir estrictamente estos estándares. Nunca va a ser algo perfecto, pero créanme que estamos trabajando fuertemente para ello. Efectivamente, yo dije, la cirugía no es una solución, no cura la obesidad. Está planteado que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante. Un paciente que se deja de tomar las pastillas antihipertensivas va a volver a tener las cifras tensionales altas. Y aunque tenga las cifras tensionales normales, ese paciente está catalogado como hipertenso. Aunque el paciente tenga un peso normal, sigue siendo catalogado como un paciente con obesidad y tiene que mantenerse en un tratamiento crónico de por vida, igual que la hipertensión, la diabetes, etcétera. Son los pacientes que abandonan el tratamiento los que recaen principalmente. Entonces, el objetivo es que justamente tengamos un grupo multidisciplinario de seguimiento. Nosotros podemos informar que pedimos que hubiese un PAD de estudio para aliviar la carga, que significa llegar a la cirugía, un PAD quirúrgico y un PAD de seguimiento. Bueno, este año FONASA incorporó el PAD de seguimiento a las prestaciones que tienen que entregar aquel prestador que ofrece la cirugía. Así que vamos avanzando en la dirección correcta. Evidentemente esto va a ser muy difícil que sea 100%, pero en la medida que el paciente cumpla con los seguimientos, no a manos del cirujano, del nutriólogo, del kinesiólogo, un programa de ejercicio físico, ¿no es cierto?, porque un paciente que baja de peso pero no hace ejercicio pierde mucha masa muscular, sarcopenia. Eso lo podemos medir con la impedanciometría, ¿no es cierto?, y poder guiando al paciente para que en un programa de ejercicio, más que una dieta, él logre mantener un peso adecuado después de la cirugía. Por ejemplo, el índice de masa corporal es cierto, podrá tener algunos defectos, podrá ser no la herramienta más precisa, pero a nivel poblacional, a nivel comunitario, lo más fácil, lo más simple de usar. Se necesita un tallímetro y una pesa, y uno ya puede catalogar al paciente. A aquellos pacientes que están en los extremos o que uno tiene dudas, bueno, le implementará otro tipo de escalas, como la que mostró el doctor Canales, la de Edmonton, o le implementará exámenes para poder definir si ese paciente, por ejemplo, cualquier físico-culturista va a ser catalogado como obeso, pero tiene más masa muscular que grasa, por lo tanto no es una obesidad. Recuerden que la definición de la obesidad es el exceso de grasa. En ninguna parte de la definición de la OMS habla del peso. Así que sigue siendo un parámetro interesante, pero como hemos ido aprendiendo, también le estamos sacando los peros al índice de masa corporal. Erradicarlo completamente va a ser difícil porque poblacionalmente es muy fácil de emplear, pero hay que tener presente que tiene algunas restricciones y que no puede ser un análisis completo de un paciente solo con su índice de masa corporal. La inflamación claramente es el mediador de muchos de los problemas de la obesidad, incluyendo el cáncer. Hay 14 cánceres que están directamente relacionados con la obesidad y por lo tanto hay formas de medirlas, pero ya estamos hablando de exámenes un poquito en PCR ultrasensible o manifestaciones que tiene el paciente, ¿no es cierto?, a través de su síndrome metabólico. Ya hablé de la impedanciometría, los fármacos, evidentemente. La impedanciometría es un excelente examen que nos permite a nosotros conocer la composición corporal del paciente. Aquel paciente que nosotros decimos, mire, tiene un índice de masa cercano a la obesidad grave, pero resulta que tiene un 50% de grasa, claramente ese paciente está más enfermo que un paciente que tiene el mismo peso, la misma talla, pero es un deportista que tiene mucho más porcentaje de músculo que de grasa. Entonces, nos permite conocer la composición corporal. Y en eso también incluso hay aparatos que son más sofisticados que nos permiten conocer la composición corporal visceral, que es más grave todavía que la composición general. Entonces, cuando son más específicos y más adelantados los exámenes, evidentemente son muy útiles. Ahora, un impedanciómetro cuesta de la última generación de 18 millones de pesos para arriba. O sea, no sé si va a estar disponible en todos los consultorios de atención primaria, pero sí de una derivación secundaria nosotros podríamos contar con ese examen una vez que el IMC pesquise aquellos índices de masa corporal sobre
33, 34, que están ahí ya en el límite antes de entrar. Entonces, podría ser un elemento discriminador, pero nos parece que es un examen que nosotros lo utilizamos mucho. De hecho, el 100% de los pacientes que se operan y el 100% de los pacientes que ya se han operado deben hacerse un seguimiento, porque si bajan mucho la masa muscular, hay que inducirlo a tener mayor actividad física, porque el que pierde masa muscular... Sí. ¿Qué tan confiables son estas pesas que tenían efectivamente la composición de masa corporal versus grasa? ¿Son confiables? ¿No son confiables? ¿Que se venden en el mercado? Ah, sí. No sé. O sea, desconozco la calidad porque son instrumentos no médicos. Ya son, pero ustedes comprenderán que yo hablé de 18 millones de pesos, los instrumentos que usamos nosotros, una pesa que cuesta 50.000 pesos, no creo que tenga las prestaciones ni la fidelidad, pero no soy experto en materia de insumos, pero me parece que una pesa de uso doméstico que da como un plus medir el porcentaje de grasa, no sé, no le daría la mayor. No, pero yo conozco de uso doméstico, no conozco los intermedios. Siga nomás. Y por último, los fármacos, el capítulo 15 de nuestra guía, si no me equivoco, habla específicamente de farmacoterapia. Nosotros postulamos fuertemente que los fármacos tienen que ser llevados por un médico especialista en nutrición y obesidad. Estamos de acuerdo que hay un uso indiscriminado de fármacos con expectativas desmedidas. La gente usa los fármacos pensando que solo con eso va a tener resultados, y los fármacos es un eslabón más dentro de la cadena de tratamiento, lo mismo que la cirugía sola, si no va acompañada del grupo multidisciplinario, tampoco tiene los resultados que se espera, y efectivamente hay fallas en la cirugía, hay fallas en los fármacos, pero porque habitualmente el tratamiento es incompleto. El paciente no entiende o se aleja, como decía el doctor Canales, porque lo retan en las consultas médicas o le dicen que cierra la boca, el estigma. O sea, no podemos culpar a los pacientes de que ellos están enfermos. Ese cuerpo ya está enfermo y necesita ayuda profesional. Muy bien. Te voy a insistir porque a mí me preocupa. ¿Cuál punto? El uso de estas inyecciones de... Ozempic. De moda. Que tiene además quebrado los stocks. Tráfico de Ozempic. Y está completamente... O sea, de hecho, hay médicos, neurólogos dedicados a esto. O sea, médicos de distintas especialidades que ya no atienden en sus especialidades, sino que están dedicados solo a esto. Entonces, mi señal de preocupación por los efectos secundarios. Si me preguntan a mí, yo sería tan drástico que como existen recetas retenidas que solamente un psiquiatra o un neurólogo puede entregar, aquellos fármacos específicos como los que se han mencionado debieran ser con receta retenida, con ciertas especialidades muy definidas para que puedan ser entregadas y que certifiquen un programa de seguimiento. Muy bien. ¿Algo por último? Sí, una pequeña cosa, el doctor Pacheco dijo casi todo. Con la reganancia, todos los tratamientos en esta enfermedad crónica pueden tener reganancia. La cirugía se estima que es en torno a un 30%. Pero ¿cuál es la gracia? Incluso aquellos pacientes que reganan peso en el futuro son diabéticos mejor controlados, hipertensos mejor controlados y constituyen de todas maneras un beneficio para el sistema de salud. Eso. Bueno, muy agradecidos a ustedes. Tenemos un tiempo acotado, pero el tema va a continuar en la agenda de la comisión, porque hay iniciativa de ley sobre el tema. Así que agradecerle a las agrupaciones, a quienes han acompañado también de las distintas regiones. Ha sido muy ilustrativo. Déjenos la presentación y volveremos a retomar después de la semana del 8 de mayo. Muchísimas gracias. Pasando al punto 1, el director nacional de FONASA, que gentilmente nos ha esperado, don Camilo Cid, don Jaime Yungén, que está también, y don, no sé, asesor, no alcanzo a ver el nombre del asesor que está presente. Felipe. Andrés Felipe Sánchez, sí. Bien, el director de FONASA se comunicó conmigo hace algunos días y le pareció a él importante, y así lo consideré también, dar a conocer cuál es el estado de las deudas hacia clínicas privadas por parte de FONASA. Y de modo tal de que, como está en el tapete un poquito todo lo que acontece en el sistema de clínicas privadas y SAPRE, esta es una información valiosa y de inmediato accedimos para que él, ofreciendo la palabra en este instante, pueda proceder a informarnos entonces sobre esta materia, por favor. Director. Muchas gracias, presidente. Los invitados pueden permanecer si gustan, no hay problema.
Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los demás senadores. Muy buenas tardes, a los asistentes, a los que nos acompañan por internet también. Voy a subir una presentación. Así que ahí creo que se ve, ¿no? Sí, amplíela, por favor. Eso. Bueno, antes de comenzar, que me quisiera permitir saludar este esfuerzo que se está planteando sobre el tema de la obesidad y comentar que efectivamente nosotros en este año hemos modificado el arancel de la cirugía bariátrica, del PAD, para incorporar el seguimiento, efectivamente como se señaló. También comentar que justamente hoy se aprobó, se publicó la norma técnica que aprueba estas normativas a las cuales los presentadores decían querer apoyar junto a FONASA y agradecemos esa circunstancia. Sin duda la vamos a tomar en el desarrollo de estos temas en los cauces correspondientes. ¿Ah? Dicho eso, comienzo esta presentación. La idea era compartir con ustedes el trabajo que estamos haciendo no solamente como FONASA, sino que también compartiendo con las clínicas de Chile, con la Asociación de Clínicas. Nos hemos estado reuniendo a partir de un compromiso que tomó la ministra hace un par de meses atrás, en el contexto también de la crisis, ¿cierto?, del sector privado de aseguramiento y las deudas que se han ido generando con las clínicas. También nosotros, entonces, como parte de las medidas de apoyo a esta solución de esta crisis, se conformó esta mesa de manera de poder acelerar primero la cuantificación, el ponernos de acuerdo en cuáles son efectivamente las deudas y luego en el aceleramiento del pago de estas deudas, conservando, ¿cierto?, aquellos aspectos normativos que nos obligan a resguardar el uso de los recursos, por supuesto, como sector público de salud. Entonces, decirles que efectivamente nosotros tenemos un presupuesto, por ejemplo, para este año, ¿cierto?, aprobado por el Congreso, de cerca de 480.000 millones de pesos para compra directa. Esta compra directa se divide básicamente en lo que son se demanda para segundo prestador auge, ¿cierto? O sea, el famoso bono auge, cuando hay problemas de oportunidad, ¿cierto? FONASA por ley está obligado a intervenir y derivar a los pacientes a un segundo prestador. Está también la compra de camas críticas por modalidad de pago GRD, grupos relacionados por el diagnóstico. También está la compra de prestaciones para pacientes en lista de espera y, aunque no es una compra, está el cumplimiento de nuestra parte de la ley 19.650 referida a la urgencia, la ley de urgencia, que también es importante en estas cifras, ¿no? Esta compra directa es aparte de la modalidad de libre elección, que son otros 450.000 millones que opera a través, como todos saben, de los bonos para diversos tipos de acceso a prestaciones. Pero nos vamos a centrar ahora en la compra directa y en estos componentes que son los que generan que generan algún tipo de deuda, en el sentido de que la MLE no la genera, se paga muy rápido, en 8 días se pagan las prestaciones de MLE. Es esta parte la que está en esta conversación. Por lo tanto, habría que revisar estos pasos, digamos. Quisiera yo explicar brevemente cuál es el esquema general de validación y pago. Tiene que haber, obviamente, una validación que toma tiempo tanto a los prestadores para rendir como a nosotros para revisar, ¿cierto? El concepto que usamos de deuda, que hemos llegado a ciertos acuerdos con las clínicas de a qué vamos a llamar deuda, qué es lo que es capital de trabajo de las empresas, digamos, de las clínicas privadas. Entonces, a una cifra que nosotros le vamos a presentar, que es la deuda que nosotros tenemos, el corte es el 11 de abril. Esto es coherente con el informe que enviamos por escrito, que fue solicitado hace un tiempo, unas semanas atrás. Entonces, quiero simplemente mostrarlo. Y como también es coherente con el mismo informe que paralelamente se pidió también a las clínicas, ¿no? Las cifras son muy parecidas, ¿no? Quiero explicar también el tema de qué pasa con las cuentas cuando están en procesos de revisión, y particularmente queremos detenernos en la ley de urgencia,
porque es un punto particularmente complejo. Bueno, como cualquier proceso Mire, de revisión, ¿cierto? perdón, pero yo le pido que Sí. amplíe las imágenes porque hay problemas de agudeza visual aquí, de largo y corto Entonces eso. alcance. Entonces no se alcanzan a ver. No, yo no veo. Ah, ya. Veo una masa difusa, weón. No, no se puede ver. Ah, eso sí que no sé cómo lo van a hacer. Déjame. Tiene que despedir a algunos asesores, para empezar. Vamos a ver. Pero, El ahí seguro. cómo se ve. Ahí, ya, pero amplíe más. Es, es que si lo amplío Ah, me aparece otro formato y lo am- vamos a perder. Me, sí, sí, está bien, está mejor, avanzó. Esta me voy responde a quedar ahí. a un mejor alma del Es una gobierno, así que está cobertura perfecto. adicional por lo que estamos viendo. Siga nomás. Está claro. Voy a tener que sacarlo. Pero no puedo. Ya, esperemos Claro, sí. un poquito. El audio se fue. Creo que ahí se ve Ahí mejor, sí, ¿no? sí, sí. Ya. Ahora sí lo voy a agrandar. Lo que hice fue Ahí. suspender un poquito el video para priorizar Sí. la presentación. ¿Ya? Entonces, bueno, comentaba que como cualquier proceso, este es un proceso complejo que involucra recursos financieros importantes, me refiero, es un proceso complejo que implica, ¿cierto?, a partir de una derivación generalmente hecha por el Ministerio a través de sus unidades de evaluación sanitaria hacia el FONASA. Las personas son atendidas en clínicas privadas por cualquiera de estas variantes que acabo de mencionar. Nosotros tenemos un sistema que se llama Right Now, es el nombre que tiene, donde se hace una prefacturación, donde el prestador en convenio entonces registra estas atenciones y luego FONASA hace una revisión, una validación para autorizar el pago y finalmente poder devengar, ¿no? Y es la Tesorería General de la República y el FONASA las que realizan estos pagos, ¿no? Todo esto además está enmarcado en bases de licitación en general que nos obligan, ¿cierto?, a ciertos pasos y revisiones. Hay bases administrativas entonces para la licitación de GRD, hay bases administrativas para la licitación de GES, para las listas de espera, etc. Por ejemplo, cuestiones que suceden, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arriba una validación de GRD, donde se puede ver que se producen varios tipos de errores, ¿no? Errores de registros que son relevantes, como por ejemplo el RUT, la fecha, el tipo de actividad, la procedencia del paciente, que genera entonces una iteración, ¿no? En este caso, lo que estoy mostrando aquí en GRD hay un 23% de errores que se producen en los procesos de revisión. Y abajo podemos ver, por ejemplo, el caso de las prestaciones GES, que se produce un 20% de errores y muchas iteraciones, ¿no? Que van desde, no sé, el 10% se repite, itera 2 veces de estas cuentas, digamos, y algunas llegan hasta 14 veces a repetirse, ¿no? Por distintas, entonces, procesos de va y viene, de revisión, de pregunta-respuesta entre el FONASA y los prestadores. Con todo, nosotros tenemos por lo tanto, una discusión acerca de qué es lo que es la deuda, ¿no? Finalmente, ¿no? Y hay una definición que es muy clara. La deuda es la factura que es devengada en el SICFE, en el sistema, ¿cierto? Y hay una definición también en esta propia normativa, que es la obligación de pago de saldo insoluto contenido en la factura, que deberá ser cumplida de manera efectiva en el plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la factura. O sea, es básica la recepción de la factura. El devengo es el momento en que nosotros empezamos a contar que es una deuda, ¿no? Sin embargo, lo que suele pasar, y ahí empiezan las confusiones, o empezaban las confusiones, porque creo que ahora estamos bastante alineados, que es que se hacen estimaciones de deuda, ¿no? Se estima entonces, por ejemplo, pacientes que aún no están de alta, ¿sí? O que están recién egresados y no han sido informados al FONASA, o que han sido
prefacturados, pero no están todavía cerca de la fecha de corte, porque ustedes entenderán que las licitaciones implican una fecha de ingreso al corte, por ejemplo, los primeros 5 días de cada mes, ¿no? Entonces a veces también se produce un desfase por estas cuestiones, ¿no? Entonces eso genera básicamente las diferencias de cifras, ¿no? Eh, estas definiciones a nosotros nos hacen estimar, ¿cierto?, que la deuda exigible, como llamamos nosotros, que es la deuda que corresponde a cuentas validadas, facturadas y revisadas por el FONASA, que suman en este momento 4.200 millones de pesos, con corte al 11 de abril. Estas son deudas de GRD, lista de espera, y segundo prestador GES y ley de urgencia, ¿no? Sin embargo, tenemos también, y aquí lo mostramos en este cuadro, eh, compromisos de procesos, ciertos procedimientos clínicos que se están realizando, que nosotros llamamos, y en esto hemos conversado con las clínicas, deuda aún no exigible, ¿ah? Que están personas que están en las camas, digámoslo así, y procesos de revisión, de facturación, estos procesos que yo acabo de mostrar, que en GES son poco más de 8.000 millones de pesos, en GRD cerca de 20.000, en lista de espera 2.400 millones. Esto suma, y toda esa actividad que está en la frecuencia, en la columna del medio, cerca de 30.000 millones, ¿no? Si a esto sumamos la deuda que tenemos en ley de urgencia, ¿no?, que se compone de dos partes, una es la estabilización y otra es la posestabilización o rebase. En la parte de estabilización es considerada modalidad libre elección, es financiada entonces con un programa que se llama Programa de Atención de Emergencia, establece un copago de los pacientes, pero también un financiamiento fiscal, ¿cierto?, un PAE, en la parte de estabilización, y luego la postestabilización, que es compra directa, desde enero de 2023. Aquí me detengo un poco, porque hasta este es un acuerdo que llegamos en el proceso presupuestario de formulación del presupuesto de este año, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, a través de su Subsecretaría de Redes. El acuerdo es que a partir de este año, 2023, estos dos componentes, la estabilización y la postestabilización, sean manejados por FONASA. Anteriormente la estabilización era manejada por el FONASA, pero la postestabilización estaba en los presupuestos de los servicios de salud, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahora, de este año, somos nosotros los que estamos pagando la cuenta completa de la ley de urgencia, ¿no? Entonces, lo que estoy mostrando, ¿cierto?, aquí, una deuda, ¿cierto?, por 40.000 casos de ley de urgencia, 40.000 casos revisados, ¿cierto?, y que suma más o menos un monto aprobado, ¿cierto?, de 114.000 millones. Sin embargo, esto ha sido cancelado, no es deuda. Voy a separar bien lo que es deuda. Lo que aquí me interesaba resaltar fundamentalmente es que ha habido también una mejora en la revisión de los casos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en el cuadro, por ejemplo, que hemos aumentado en un 160% las cuentas revisadas respecto de lo que se revisaba en el 2021. ¿Ah? Entonces esto también es importante, porque cuando revisamos esas cuentas nos dimos cuenta que hay un tercio, por ejemplo, ahí aparece un 34,2% de rechazo, porque eran cuentas que eran de otros mecanismos, como mecanismos GRD, y que estaban a punto de contabilizar de manera doble, o eran simplemente no correspondían a urgencia. Por lo tanto, nosotros además hemos podido mejorar el control de este tipo de cuestiones, ¿no? Perdón, vamos a hacer Eh, una prórroga de 10-15 minutos para poder redondear el tema y escuchar también a la agrupación de regiones que nos haya quedado pendiente al principio, el punto 1. Siga nomás, director. Bueno, en suma, en la estabilización tenemos una deuda de 43.000 millones, y en la postestabilización de 14.000 millones. He dado un pupurrí de cifras, entonces se pueden confundir, pero acá están el resumen, ¿no? El resumen de lo que he dicho. Ahí están las deudas que nosotros llamamos, en todo caso, deuda no exigible, cuentas por validar, ¿cierto?, que son lo del GES, los GRD, la lista de espera,
y esto último que he señalado, la ley de urgencia de estabilización, 43.000 millones, y ley de urgencia de rebases de 14.000 millones. Eso suma 92.000 millones. En otras ocasiones, y yo lo he dicho en reiteradas veces, cuando se me ha consultado, incluso en reuniones para otras cosas se me ha consultado, recuerdo una acá en el Salón Alma-Ata del Ministerio, yo planteé que la operación regular del pago directo del FONASA hacia las clínicas generaba una deuda constante, digamos, de esta deuda no exigible o de cuentas por validar cercana a 90.000, 100.000 millones, ¿no? Esto es bien importante en este corte, que es del 11 de abril, tenemos 92.000 millones de dinero de este tipo. Si ustedes examinan el informe de las clínicas privadas, que informa para marzo, ellos plantean también 95.000, ¿no? O sea, estamos en el rango y eso es coincidente porque además, como decía antes, estamos hace 2 meses trabajando en cuadrar estos datos y por lo tanto es totalmente natural que aparezcamos con cifras muy, muy parecidas. En resumen, ciertamente FONASA realiza compras de prestaciones para cubrir brechas de atención en el sector privado. Eso lo hace con un presupuesto vigente aprobado de 480.000 millones de pesos. Contractualmente estamos obligados y es el deber de FONASA revisar todas estas cuentas. No puede ocurrir que ningún peso sea malgastado, pesos de recursos públicos. La revisión tiene ciertos parámetros, se pagan en cierto día por licitación, que es el 5.º día de cada mes, ¿cierto? Y que FONASA tiene una mesa de trabajo con las clínicas donde estamos cuadrando estas cifras. Ahí está nuevamente el resumen. Decir que además de esto hay una operación mensual, ¿cierto?, de 60.000 millones que va por la MLE, por los bonos, que se paga en 8 días, por lo tanto prácticamente no se genera deuda y no aparecen estas cifras, como lo dije al comienzo, ¿no? Eso es lo que yo quería comentarles, ¿no? Es importante, antes de terminar, decirles que efectivamente hay otra deuda, que no es una deuda del FONASA, que es una deuda de los servicios de salud, porque los servicios de salud, en tanto instituciones autónomas, ¿cierto?, tienen también capacidad de comprar a los privados. Nosotros aquí no hemos presentado esa deuda, pero sabemos, porque también ha sido parte de la mesa, de poder clarificar esas cifras que, como están por servicio, no hay una mirada de conjunto, y eso es lo que hemos tratado de construir. Y en el informe que hemos enviado al Parlamento, ahí va la cifra a la cual hemos llegado a esta altura, que son 196.000 millones de pesos, que los servicios de salud deben por rebase de años anteriores. Y también hemos podido constatar que se trata de deudas acumuladas más o menos desde el año 2019. Sí. Dicho eso, quiero plantear que esto se ha hecho ver entonces al Ministerio de Hacienda. Son deudas de los servicios que deben ser canceladas y estamos entonces nosotros en un proceso de formulación de una fórmula de la redundancia de cómo los servicios van a cancelar esta deuda. Ahora nosotros como actores relevantes asumiendo un rol de una deuda que no es directamente de FONASA, pero que como sector salud asumimos que tenemos que ayudar a cancelar. Sí, director, le agradezco, le vamos a dar la palabra enseguida al senador Chaguán, que ha pedido. Y este punto es crítico, porque usted tiene que precisar muy bien el nivel de la deuda del sistema de salud, que es, obviamente, FONASA es el Fondo Nacional de Salud, no es la entidad que solo existe en Santiago, es el financiador de los servicios de salud y estos se endeudan a su vez con clínicas privadas. Entonces, le ruego que usted sea muy preciso en esto porque si no estamos hablando de cosas distintas y magnitudes muy distintas de deuda. Senador Chaguán. Vamos a coincidir con lo que señala el presidente. Acá estamos hablando de magnitudes muy distintas de deuda. Estos recursos hoy afectan la liquidez de los prestadores y el cumplimiento con sus trabajadores. La incertidumbre no solo de salud, también dice relación con la situación laboral de decenas de miles de profesionales técnicos y administrativos. Y yo quisiera reiterar, nosotros no hemos tenido todavía, o no han llegado a los senadores de esta comisión los informes que solicitamos. Y yo vuelvo a reiterarlo. Solicitamos que el director informe del monto total vigente el 31 de diciembre del 2022
y al 31 de marzo del 2023 por separado de la deuda de FONASA y los servicios de salud que tienen con los prestadores privados, individualizando dicho monto por prestador y también desagregándolo por servicio de salud. O sea, acá estamos hablando de una situación crítica que está haciendo finalmente que eventualmente estemos ante una quiebra de clínicas privadas pequeñas y medianas. Para cada prestador privado, también y según Servicio de Salud, se solicita adicionalmente dar a conocer la antigüedad del promedio de la deuda vigente al 31 de diciembre del 2022 y al 31 de marzo del 2023 por separado de FONASA y los servicios de salud de los prestadores privados. Esto es vital, porque tal como señala el presidente, nosotros no solamente estamos hablando de la deuda de FONASA, estamos hablando también de la deuda de los servicios de salud. Y por último, se solicita dar a conocer la evolución anual de dicha deuda desde diciembre del 2017 a diciembre del 2022 y el 31 de marzo del 2023 por separado, en monto y antigüedad, desglosada por prestador y por servicio de salud. ¿Por qué lo planteo? Porque acá es evidente la necesidad de saber cómo ha ido evolucionando, sobre todo agregando una nueva pregunta que dice relación con cuánto fue la falta de ejecución presupuestaria por parte de FONASA respecto a la compra de servicios. Porque había un presupuesto y hubo con 3 millones de personas en listas de espera. 3 millones de personas en lista de espera. Estamos hablando de procedimientos médicos y estamos hablando de interconsulta de especialistas, más los 370.000 que ha ido bajando con el último plan que ha hecho el gobierno, usando los mismos establecimientos hospitalarios, ha ido bajando, bajó de 490 y 460 en promedio a 330, todavía estamos muy por lejos, pero también es bueno saber cómo va evolucionando y sobre todo cuál ha sido la ejecución presupuestaria en los últimos 2 años para los efectos de que tengamos claro si es que FONASA está haciendo o no la pega. Muy bien. Director de FONASA, don Camilo Cid, por favor. Sí, mire, gracias, senador Chaguán, por las consultas. Efectivamente, esta presentación está construida sobre el informe que enviamos vía Ministerio de Salud, porque fue oficiada la ministra, probablemente esté a puertas de llegar al Congreso. Vamos a hacer enseguida el seguimiento, puede que esté por ahí, pero en todo caso ahí está todo el detalle de lo que se ha solicitado. Quiero decirles que efectivamente la deuda que nosotros reconocemos como deuda exigible, como expliqué en la presentación, de FONASA, en los programas que FONASA administra directamente, son 4.000 millones. Hay una deuda que nosotros decimos que es parte de la operación, que en total suma 92.000 millones, como dije. Que eso es parte de la operación natural, ¿cierto? Que es, como decía, son procesos todavía de prestaciones que no están facturadas o prestaciones que están en revisión, pero que están en los sistemas, digamos, de información y que son posibles de identificar entre nosotros y la clínica. Posteriormente, como señalé, hay una deuda de los servicios que es acumulada de aproximadamente 3 a 4 años de pagos de ley de urgencia, que suman 196.000 millones de pesos, que están desagregados por hospital por servicio en el informe que hemos enviado al Congreso. Por lo tanto, si ustedes quieren una cifra total, digamos, hay que sumar la deuda de los servicios de salud de 196, más esta deuda entre exigible y no exigible de 92, lo que cierto da 280.000. Eso es lo que se ha revisado, eso es lo que el sector está en aporta. Entonces, nosotros no estamos ocultando información, al contrario, estamos entregando toda esta información, esto es sumamente transparente, las clínicas lo saben, hay entonces distintos procesos, los programas ya son diferentes, las formas que se revisan, cada uno de ellos, en los procesos es que nosotros tenemos una injerencia directa, que es la compra directa, los 480.000 millones de presupuesto que nosotros manejamos, que nosotros tomamos las decisiones, como planteé recién, la deuda concreta es aproximadamente un 1%, ¿no? Y luego sí tenemos como sector un retraso, en todo caso compartido entre administraciones, como ustedes pueden ver, porque es de 3, 4 años hacia atrás, hasta ahora, ¿cierto? Que suma esos 196.000 millones, que hay que pagar ciertamente, y que es siendo una preocupación también
para nosotros en el contexto de la crisis. No queremos tampoco igualar a las ISAPRES, que tienen una deuda de 600.000 millones, han dicho las clínicas con ellos. Muy por el contrario, nuestra mesa es justamente para poder acelerar esos pagos. En la parte de los servicios, como señalaba al final, nosotros estamos trabajando con Hacienda para poder hacer unos pagos acelerados y de grandes cantidades de esos recursos, gran parte de esos recursos, prontamente. No tenemos una fecha todavía, porque depende de varios análisis que está haciendo Hacienda, pero la idea es que eso pueda ser solventado pronto, porque es una deuda, como digo, acumulada desde hace muchos años, como estaba planteando, ¿no? Esa es la respuesta. Y como digo, el informe está, si nos ha llegado, está en camino. Nosotros se nos ofició a través del Ministerio, nosotros contestamos a través del Ministerio, pero no quiero, digamos, decir que el Ministerio se está demorando o algo así, sino que simplemente son los tiempos que demoran estas cosas. Muy probablemente llegue pronto y en todo caso nosotros tenemos las copias y las podemos hacer llegar ahora mismo después de esta sesión. Director, antes de la palabra al senador Macaya, lo que ha llegado acá, revisando aquí por Secretaría, el 27 de enero, un oficio suyo en respuesta a un requerimiento sobre las deudas en materia de caja de compensación, pago de subsidio de incapacidad laboral a enero 2023. Eso es lo que está ingresado acá. Entonces, sí, no, esto es más reciente, para que pudiéramos entonces tener la deuda consolidada, la que usted explicó, considerando servicios de salud y FONASA Central, que usted pueda enviar, por favor, todos esos elementos para así tenerlos a la vista lo antes posible. Senador Macaya. Sí, gracias, presidente. A ver, yo creo que en una de las láminas ahí de la presentación del director de FONASA, se hace presente que ellos tienen con las clínicas de Chile una mesa permanente de trabajo. A mí me llama la atención de que por la información que uno maneja, porque yo he tenido la oportunidad de reunirme con algunas personas de la asociación y ellos no tienen esa información. Yo no sé cómo funciona la mesa, si es que finalmente la información solamente la tiene FONASA, dice que viene camino. A mí me parece que este es un tema que lleva demasiados meses ya. O sea, y en esta Comisión de Salud, presidente, lo hemos tratado antes. Yo estoy viendo las noticias acá del gerente de la red Cristo UC, del gerente de la Clínica Dávila, que tienen evaluaciones hace varios meses atrás de que la situación de deuda de FONASA y de los servicios de salud. Y resalto el tema de los servicios de salud porque muchas veces se trata de como parecer que son deudas separadas, son deudas públicas, ambas. Servicios de salud y FONASA al final es lo mismo. Hacer una disgregación o hacer una diferenciación al final es quizás hacerse trampa en el solitario, porque estamos hablando de sumar ambas deudas y yo por eso quiero sumarme a la urgencia de que ese informe esté disponible, a la urgencia de que ese informe se le haga llegar también a las personas con las que supuestamente se tiene una mesa de trabajo en esta materia y al requerimiento de hacerlo desagregado, como lo ha planteado el senador Francisco Chaguán. Muy bien, estamos completamente de acuerdo. Bien, pues, muchísimas gracias, director. ¿Puedo comentar esto último, por favor? Sí, cómo no. Porque a lo mejor tampoco ha ingresado, pero yo estoy viendo el informe de la Asociación de Clínicas firmado por el presidente Gonzalo Greve, fechado el 28 de marzo, dirigido a los honorables senadores, ¿no? En este documento al que yo me refería, que las cifras son muy similares a las que yo acabo de dar. Y por eso yo me refería que las cifras son muy similares porque mantenemos una mesa de trabajo donde hemos podido concordar estas cuentas, ¿no? Efectivamente nosotros nos reunimos todos los martes con ellos y incluso hemos levantado unos talleres para efectos de nosotros apoyar las revisiones de cuentas. Se realizó uno el 28 de marzo, una jornada con todas las clínicas para ver temas de revisión de cuentas. El siguiente va a ser el 30-31 de mayo, que es exclusivamente para revisión de cuentas de ley de urgencia. Y entonces sí, tenemos una relación cotidiana con ellos y que yo creo que se refleja fuertemente aquí en esta carta del 28 de marzo, donde, como estoy viendo, las cifras son muy coincidentes a las que yo he presentado ahora. Muy bien, muchísimas gracias. El tema va a seguir tratándose porque es muy sensible en materia de deuda. Así que le agradecemos, director, porque usted había pedido estar, y así que se agradece el gesto proactivo de venir a informar. Y, por cierto, vamos a profundizar en todos los detalles y mándenos al consolidado.
sobre este punto. Senador Yaguán. Sí, no, muy cortito. Sí. Simplemente pedirle a FONASA, nuevamente, y yo esto lo quiero decir ya como un grito de auxilio, ya, porque ¿estamos a cuánto, presidente? Estamos a... ¿Un grito desesperado es usted? Sí, por un grito desesperado por la crisis de la salud que se va a producir en el país y donde vemos una completa inacción del gobierno. Un nuevo paréntesis, ya tuvo un paréntesis de 7 meses, ahora un nuevo paréntesis que hasta el 7 de mayo parece que le gustan las elecciones para hacer paréntesis. Lo malo es que va a tener un resultado dramático este 7 de diciembre, entonces yo creo que el 7 de mayo. Yo creo que el sector nuestro va a llegar a los 3/5. Se lo quiero advertir acá en una comisión y pública. Yo le quiero decir lo siguiente. ¿Es cobrable este emplazamiento? Sí. Entonces le quiero decir. Entonces le quiero decir. Yo le quiero decir, ¿qué va a esperar? El 8 de mayo va a tener una actitud distinta, va a mandar un proyecto distinto. ¿Qué quieren hacer? O sea, lo que le quiero señalar es que la salud de los chilenos está en juego. La salud de los chilenos está en juego. Entonces, ¿qué van a esperar? Elección tras elección. Ojalá que no haya elecciones de junta de vecinos para el 20 de septiembre o no sé. Entonces le quiero decir, oiga, yo le quiero decir seriedad al gobierno. Tiene un proyecto de una comisión en que yo soy presidente, todavía lo tengo ahí, estoy esperando las indicaciones, seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA. Los senadores oficialistas, entre ellos el presidente, de buena fe votaron en contra, esperando que llegara un proyecto del gobierno. Presidente, ha pasado tanto tiempo y todavía no llega ninguna indicación a ese proyecto. Tengo la comisión parada. Y hay 3 millones de chilenos. Seguro catastrófico, FONASA. Mixta. Mixta. Entonces yo estoy presidiendo la mixta y estoy esperando hace 6 meses que llegue alguna iluminación de la ministra, del segundo piso, que ponga de acuerdo a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 del gobierno. Pero vaya al punto. No, al punto voy es lo siguiente. Lo que se requiere acá es hacerse cargo de la administración de listas de espera. Y yo valoro lo que está haciendo el subsecretario de Redes. Lo valoro. Porque está bajando los plazos de 460 y 490 a 330. Pero todavía quiero decirle que una persona que espera 330 días para una endoscopía o una colonoscopía llega tarde. Llega tarde. Entonces yo le quiero pedir a FONASA que influya en el Ministerio de Salud para que la indicación llegue. Podemos sacar en 3 semanas la ley para fortalecer FONASA y separar. Una cosa, fortalecimiento FONASA, y otra cosa, hacernos cargo de la incertidumbre de la situación de los 3 millones de chilenos que están en ISAPRE, que también hay que resolverlo, porque yo quiero decirle, presidente, que hay una tesis, yo diría... ¿Cómo se lo dijo? Que no suene tan... Una tesis, yo diría, de primer año de Derecho, de estudiante de primer año de Derecho, que dice que por solo presentar el proyecto, esa es la tesis que está en el segundo piso de la moneda, que por solo presentar el proyecto al Congreso se inicia la ejecución del fallo. No, la ejecución del fallo se inicia cuando tenemos aprobado el proyecto, y quiero decirle que si esperan no pedir ampliación de plazo por parte de la ministra. Eso es lo que ha dicho la ministra públicamente. Esperar hasta el 7 de mayo para presentar el proyecto. Quiero decirle que ni con discusión inmediata sacamos el proyecto de ley hasta el 31 de mayo. Y además esto no es buzón, usted mismo lo ha dicho. Esto no es buzón. Entonces tenemos que discutir. Entonces yo primero, pedirle nuevamente al gobierno, ha sido majadero en esto, separar el proyecto, fortalecimiento FONASA, que es urgente, en un proyecto distinto, y 2, hacernos cargo de la situación de incertidumbre de los 3 millones de chilenos afiliados al sistema privado. Acá está en juego hospitalización domiciliaria. Acá está en juego los pacientes de enfermedades raras o poco frecuentes. Acá están en juego los pacientes que están en tratamiento de cáncer. Acá no es cualquier cosa. Entonces, presidente, se lo quiero dejar. Muy y bien. puedo plantear otro tema. Pero estamos muy acotados porque hay que escuchar... 30 segundos. Está el senador Macaya en también. en particular, también en la sala. Sí, del otro proyecto. cirugía de embellecimiento. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Senador Macaya. Solamente, presidente, una precisión, que ojalá el informe venga con todo el detalle necesario que se ha solicitado, pero una precisión también para que no quede quizá... Como hay una mesa de trabajo con la Asociación de Clínicas, hay prestadores que no pertenecen a la Asociación de Clínicas. Sería importante que se consolide la información, no solamente con lo que se está trabajando con
yo no sé qué porcentaje representa la asociación de clínica, pero me imagino que hay muchos prestadores que pueden estar fuera de esa. Y sería Entonces bien yo importante le sugiero que invitemos a la asociación de clínicas para después de la... para después de que sea una vez que tengamos el informe, para que se lógico. pueda contrastar la visión de ellos respecto, efectivamente. No, es que no tenemos, ahí sí que no tenemos otra Sí, alternativa. ya no quedan más sesiones antes del 7 de mayo. Sí. Así que, Muy bien, vamos a ver. muchas gracias, directora. No les ruego que no se vayan aún los señores miembros de la comisión, brevemente, porque yo cometí una omisión porque por los tiempos forzados. Carolina Lillo está acá, que representa al conglomerado ONG Centro de Salud PODES. Por favor, pase adelante. Ella viene con Sandra Araya y viene con más personas, también en los temas de obesidad. Así, yo sé que estamos comprimidos, pero por favor, Carolina, tienen la palabra para que... Hace muchos años ya, claro que antes era el doble, soy posbariátrica. Posbariátrica. Yo también tuve una operación. Nosotros nos reunimos varias asociaciones del tema de obesidad y reconstrucción y creamos un programa muy acorde a lo que nos decía acá de la asociación. El 2017 creamos un centro integral llamado PODES, el cual trabaja de forma integral y multidisciplinaria con pacientes de obesidad. Los tomamos en toda su etapa, contamos con nutricionistas, psicólogos, entrenadores, talleres psicológicos y no solamente al paciente en sí. Llevando no un poquito el contra acá a don Francisco, creo que no solamente tiene que abordarse a los niños, porque recordemos que quien alimenta a los niños son las madres y las dueñas de casa. Por lo tanto, nosotros en PODES tomamos y trabajamos con las dueñas de casa y en nuestro centro llevan a sus hijos a trabajar con él y hoy en día tenemos familias completas, incluidos maridos. ¿Ya? Después de este tratamiento de baja con un sistema multidisciplinario obligatorio, que trabajamos con ellos, seguimos y pasa a la parte reconstructiva, que hoy en día es lo llamado guatita de delantal. Somos pioneros del tema de guatita de delantal, tal vez no nos conocían mucho porque no somos muy televisivas, pero fuimos los que escribimos el proyecto, hicimos la pega administrativa, digamos, no fuimos muy visibles acá, pero el año 2019, cuando se aprobaron los presupuestos, la primera operación de abdominoplastía fue ejecutada en el Hospital de la Florida, que ahí está la subdirectora, en manos de la doctora Noelia Abuquer y el doctor Álvaro Cámbara, que está ahí. Son los primeros médicos que operaron de reconstrucción y los pacientes que venían de esa primera partida de operación fueron de PODES. Y puede dar a conocer el doctor de la diferencia de un paciente que entra obeso, que ha tenido un tema de obesidad directamente al hospital, a la diferencia de nuestra institución. Nosotros somos una institución social, trabajamos con todos los CEFAM. Ya hoy en día estamos ubicados en la comuna de La Florida, tenemos un centro grande y tenemos un tipo de convenio con el Hospital de La Florida, el Félix Bulnes, y ahora estamos tratando con el Hospital del Carmen, debido a que el sistema del Estado no cubre todo lo que es este PAC, como comentaba, multidisciplinario, que es obligatorio. Después de 2 años aproximadamente, la persona regana peso, caen en un tema psicológico muy agresivo. Tengo pacientes conocidas que se han suicidado, he vivido en carne propia todas las instancias y que concuerdo con todo. También tengo la guía que ustedes tienen. Fui invitada a Puerto Vara por la doctora Natalia Aceituno, que también ella es nutricionista y está allá, y trabajamos con el doctor Álvaro, doctor Álvaro y Cristóbal Davanzo, que también trabaja con ustedes, y con él tenemos un equipo aproximadamente de 12 profesionales y trabajamos de forma social para tratar también de congestionar las listas de los hospitales en el área de obesidad de forma integral. Así que de poder hacer un programa a nivel nacional se puede. Yo creo que nosotros venimos a demostrar que con poco presupuesto, pero harta voluntad, se puede lograr hacer algo.
El 2017 nosotros ingresamos al proyecto con la doctora Paula Daza y ella lo encontró muy detallado, pero nos dijo aquí hay autoridades en juego con el tema de la obesidad, así que lo encuentro muy difícil que se pueda dictaminar algo más preventivo y nosotros como somos un poquito contreras lo hicimos y hoy en día tenemos las pruebas estadísticas profesionales que trabajan con esto. Ahora, hoy en día en el tema de la reconstrucción tenemos un problema gravísimo, si bien existen los presupuestos de Guatita de Delantal, 2.980 millones, en la región del Maule se está negando las operaciones a las personas de esa región. Hay un tema muy importante, hemos hecho los denuncios, está involucrado gente del MinSal, fue televisivo y eso ha provocado una desesperanza tremenda con pacientes que ya trabajaron multidisciplinario y necesitamos que esto se empiece a funcionar para todo Chile. No solamente en la región del Maule, sino en todo Chile. Tengo unas estadísticas tremendas de gente con una depresión horrible, porque si existen las platas, ¿por qué no operan? Es súper simple. Yo hablé con la ministra y la respuesta que nos dijo que ella era una entidad fiscalizadora, que si no hay denuncia no puede fiscalizar. Ok, nosotros como PODES, ¿qué hicimos? Una campaña de denuncia colocando el link de la superintendencia para que hicieran denuncias masivas, porque no es posible que no hagan responsable a las organizaciones serias como nosotros tener que visibilizar el tema de la obesidad, de la reconstrucción. Realizamos seminarios en diferentes CEFAM, pero no es nuestra obligación, es deber y obligación del Estado dar a conocer que las platas existen, que Guatita Delantal existe, que la gente se puede operar y no la negación como está pasando hoy en día. Cuando yo tengo un informe de parte del MinSal dándome cifras que no me coinciden. Yo estoy a cargo de la región metropolitana y he trabajado con muchos hospitales y no me coinciden las sumas que dieron ellos, siendo que un año antes me habían dado otro informe. Entonces ahí hay un tema, ¿dónde se están yendo las platas? Sé que la justificación en pandemia se fueron por el tema de la pandemia, pero ya pasó eso. 2023, el único hospital que está operando es el de la Florida. Si ellos tuvieron la voluntad para poder comenzar, ¿por qué en el largo de Chile no se ha podido comenzar? Y lo peor, que ni siquiera están informados los hospitales o los centros primarios. Y nosotros exigimos que se pudiera hacer un punto de prensa dando a conocer que primero los presupuestos son del Estado, por lo tanto es para todos los beneficiarios de FONASA, cumpliendo un protocolo para también poder desarticular algunas organizaciones maliciosas que están llevando esto a mal puerto. Y finalmente lo único que vamos a conseguir para las organizaciones que hemos trabajado con esfuerzo en no solamente la obesidad, sino la reconstrucción, quiten el presupuesto. Así que, bien, si le parece, Carolina, y los miembros de la comisión, como estamos abordados, pedir un informe de la evaluación del primer cuatrimestre del Ministerio de Salud de la glosa presupuestaria Guatita Delantal de todo el país, región por región, en los dos tipos de procedimientos, porque hay liposucción y abdominoplastía involucradas, de manera tal de que la Comisión de Salud tenga, ¿verdad?, en la gráfica completa de la interrogante que usted plantea. ¿Habría acuerdo? Sí. Hay acuerdo. E invitarla cuando tengamos el informe. Lógico. Poder hacer un punto de prensa y invitar también al Ministerio. Eso debería ser en mayo, o sea, muy pronto, en cuanto esté el informe. Cuenten con nosotros. Sandra, ¿quiere decir algo antes de terminar? Representante de la sexta región de O'Higgins. Buenas tardes, Sandra Araya, representante de la Asociación Regional Guatita Delantal y Obesidad de la sexta región. La compone 23 comunas del 2016 que se armó esta asociación. Como asociación nos aliamos junto con el conglomerado de Carolina Lillo, que es de la PODES y de la séptima región, para poder hacer presión y nos tomen en cuenta. Hemos solicitado muchas veces por la ley del lobby reunión con la ministra, con reunión con los senadores, con los diputados, y se nos ha ignorado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a nivel nacional, el abuso de las rendiciones de cuentas, el abuso de este sistema que está generándose, desviándose dinero, y ahora se están justificando con la pandemia. Nosotros hemos exigido transparencia en este cuento, porque mucha gente
que se va a evaluar. Hay dos sistemas de evaluación. Uno pertenece a las agrupaciones donde las organizaciones preparan a la socia para que lleguen en óptimas condiciones, haciéndole la pega a los nutricionistas, psicólogos, en óptimas condiciones para ser intervenida, y la otra donde la señora o el caballero va directamente a su cefano hospital, que las evalúe un médico para elevar un protocolo de interconsulta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que los servicios de salud O'Higgins encargados de cada región no están repartiendo los oficios, los hospitales, directores de hospitales y de servicios de salud de cada comuna para que se informen de esto, negando esta situación de que existen presupuestos, diciendo que esto es falso y que no existe tal plan y tal dinero. Esa es mi acotación. Muy bien. Doctora Pilar Troncoso, por último, por favor. Si, yo quiero ir a un punto clave que me parece a mí la formación de subespecialistas. Como gestora de un hospital público, nosotros hemos logrado operar pacientes con guatita en delantal. Sin embargo, tenemos un especialista en cirugía plástica en este momento, el doctor Álvaro Cámbara, para todo el hospital. Por lo tanto, hemos tenido que hacerlo formando procesos licitatorios en los cuales operamos dentro del hospital. Tenemos un pabellón súper eficiente, con unas suspensiones cercanas al 7%, 80% ocupación. Realmente yo me siento muy orgullosa de cómo estamos trabajando, pero no tenemos subespecialistas. ¿Y por qué no tenemos subespecialistas? Porque los subespecialistas de por sí pueden ser absorbidos por el sector privado, sobre todo en un área como es la cirugía plástica, pero tampoco existe a nivel de los servicios de salud una priorización de la formación en subespecialidad. Nosotros tenemos las posibilidades de formar 2 subespecialistas al año. Y yo tengo un cirujano de tórax, un cirujano plástico, están trabajando con cirujanos generales. Pero evidentemente eso no es lo óptimo para los pacientes. Yo soy cirujano infantil, con mención en plástica y reconstructiva pediátrica, y yo entro a operar con mis cirujanos y he entrado a operar con el doctor Cámbara. Entonces, quiero un poco hacer notar que el proceso de los financiamientos de los subespecialistas es clave aquí. O sea, nosotros como hospitales podemos gestionar eficientemente, nosotros podemos tener los pabellones funcionando 24/7, usando todos los mecanismos que nos entregan los presupuestos y las licitaciones, y operando fuera de horario, las caderas, los pacientes GES, cumpliendo nuestros compromisos. Y somos buenos. Y a la larga, la ocupación 24/7 de un hospital permite el control de la deuda que ustedes mismos acaban de analizar que tiene el sector público con FONASA. Si nosotros podemos como sector público, pero necesitamos tener una capacidad formadora. Nosotros cirujanos digestivos, en este momento yo tengo un lujo de equipo de cirujanos digestivos, sin embargo, 2 de los cirujanos que componen ese equipo son cirujanos generales, que quieren formarse. Pero como tengo cirujanos solitarios, ¿a quién le tengo que dar prioridad? Entonces, eso es administrar pobreza. Y yo creo que en ese sentido los recursos de formación están en déficit. Y eso era lo que quería decir. Vamos a invitar, si le parece, a los senadores miembros de la comisión, inmediatamente después del 7 de mayo, al Ministerio de Salud, para que a través del área de la División de Programas de Perfeccionamiento y Becas, nos aclaren exactamente cuál es el panorama formativo en materia de cirugía digestiva, bariátrica y cirugía plástica, ya que esto es clave que se pueda precisar. Y también haremos con ASOFAMECH, que es la entidad que regula a las facultades de medicina y también los campus clínicos. Gracias, doctora Troncoso. Gracias. ¿Quiere decir algo? Diga. Por favor. Brevemente, pero adelante. Gracias, señor presidente. El doctor Cámbara. Voy a dar brevemente algunos datos importantes para que tengamos claridad de la importancia de guatita delantal. Como mis colegas ya dieron a conocer el número que estuve preguntando a mis colegas de cuánto había subido la cirugía bariátrica, ahora sabemos que son 13.000 pacientes aproximados al año. La evidencia muestra que el 90% de los pacientes que se realizan una cirugía bariátrica van a quedar disconformes con su cuerpo dado el excedente cutáneo posterior que esto ocasiona. Este excedente cutáneo no es factible reducirlo con ejercicio porque con esos juguetes de resorte que uno estira ya no va a volver después. Entonces requiere una corrección quirúrgica. Está demostrado en la evidencia que del total de pacientes que se realizan la cirugía bariátrica, un 70%
logra criterios adecuados para operarse y el deseo de poder operarse. Sin embargo, el porcentaje de estos pacientes que logra finalmente llevar a cabo esta cirugía es de un 7% aproximadamente en países de Europa, Estados Unidos, porque los seguros no lo cubren, entonces son pacientes que tienen que pagarlo por su cuenta generalmente. Y la importancia de realizar este procedimiento es que el paciente que se hace la cirugía bariátrica y posteriormente se hace la cirugía de contorno corporal, que son múltiples, pero la más beneficiosa se ha demostrado que es la abdominoplastia, que es la que más le da un beneficio en los scores de body Q y de calidad de vida posterior. Estos pacientes logran una mejor, mantienen mejor su pérdida de peso que pacientes que no se realizan la cirugía de contorno corporal. Esto es por el impacto psicosocial y de la vida personal, que ellos se sienten mal en su propio cuerpo. Esto tiene problemas interpersonales, deterioro de relaciones sexuales en la pareja y por lo tanto son muchos pacientes, yo lo he visto en la consulta, que llegan a subir de peso de nuevo porque no les gusta el cuerpo en que quedaron después de la bariátrica. Dicen, doctor, yo prefería estar gordita que como quedé ahora. Y por eso llegan y quedan fuera de los criterios que uno necesita para incluirlas en el programa Guatita Dental. Y antes tenían el peso correcto y uno dice, pero ¿por qué subiste peso? Es que yo me sentía tan mal así que yo prefería estar gorda de nuevo que mantener el cuerpo que tenía. A pesar de todos los beneficios de salud, de que ella no tenía hipertensión, ya no tenía diabetes, ella prefería estar de nuevo con exceso de peso. Yo tenía hongos. Eso eran las breves palabras que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito. Se levanta la sesión.